Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene esta tarde como invitada principal y como una invitada extraordinaria a Isabel San Sebastián, que yo la considero ya una ateneísta distinguida porque ha tenido siempre la amabilidad y ha hecho el esfuerzo de venir aquí a Santander a presentar sus libros y hablar con todos ustedes y, por tanto, difundir la cultura en un ámbito como el Ateneo, que precisamente este año cumple su 110 aniversario. Isabel San Sebastián, ustedes la conocen porque, como he dicho, ha estado aquí en numerosas ocasiones. Tiene una biografía realmente espectacular. No voy a contarla entera porque entonces no habría tiempo para que ella pudiera hablar y ustedes pudieran escucharla, que al final es de lo que se trata, ¿eh? Los teloneros, cuanto más breves, mejor. Sí decirles que ella es una periodista de raza, una periodista que ha hecho no solamente información política, sino entrevistas, grandes reportajes, etcétera, y también una gran novelista que además no siempre ha escrito, como se está dedicando ahora, a novelas con una base histórica, sino que ha escrito magníficas novelas ambientadas en el presente y, por tanto, con acción en el siglo XX y en el siglo XXI. En televisión ustedes la conocen muy bien porque yo creo que has estado en todas las televisiones. Menos la sexta. Bueno. ¿Es así? ¿Es verdad? Y además ha hecho programas muy diferentes, no solamente entrevistas, sino tertulias, programas de análisis, programas políticos, etcétera, etcétera. Hoy viene a presentar aquí su última novela, que es La Temeraria, una novela basada en la vida de la reina Urraca, y entre Mercedes García Mendoza y yo vamos a intentar mantener una conversación para que luego ustedes al final puedan también hacer las preguntas que consideren oportunas, que estoy seguro que Isabel las contestará. Saludar también a quienes nos están viendo por la transmisión en directo de esta presentación, y a ustedes decirles que en la entrada se está vendiendo la novela, un libro magnífico editado por Plaza y Janés, que creo que ya va por la tercera o cuarta edición. Quinta edición. Y está recién salido del horno. Y que al final de este acto estoy seguro que Isabel estará encantada de dedicar ejemplares a todas aquellas personas que queráis acercaros. Y yo ya sin más le voy a pasar la palabra a Mercedes García Mendoza para iniciar esta charla, conversación, entrevista con Isabel San Sebastián. Muy bien. Buenas tardes. Lo primero que tengo que confesar que no me la leí entera, porque estoy en ello. Me la han dado hace muy poco. No quiero señalar aquí a Castañeda. Pero me ha enganchado. O sea que ayer he estado leyéndola ya por la noche, y voy a seguir. Y eso bueno, que la novela histórica no es de las que a mí me gustan más. O sea que va a tener mucho mérito esto. Bueno, yo creo que la primera pregunta, ¿por qué las novelas históricas? ¿Por qué pasas del periodismo? Ese periodismo, además, valiente, que ejerces tú, muy completo, muy estupendo, desde luego, de garra, y te refugias en la historia. A ver. Bueno, muchísimas gracias, ante todo, Mercedes, muchísimas gracias, Manuel Ángel, muchísimas gracias al Ateneo por acogernos y muchísimas gracias a todos ustedes una vez más por venir aquí a acompañarme. Es un placer venir a Santander siempre, y encima cuando vienes y hace este sol, pues más placer todavía. Es
absolutamente preciosos. Sé que no dura mucho y que no es muy habitual. Yo voy mucho a Asturias y estamos aquí al lado, pero siempre es un auténtico placer venir a Santander. Muchas gracias, Manuel Ángel, por esa presentación. Es verdad que he trabajado en todas partes, pero mayormente es porque estoy a punto de jubilarme. Me habría jubilado ya si me hubieran dejado, pero no, es que soy muy mayor y me ha cundido mucho la vida para trabajar en muchos sitios. Además, tengo, no sé si la suerte o la desgracia de que me gusta mucho mi profesión, y cuando a uno le gusta mucho su profesión, pues tiende a trabajar mucho. ¿Por qué la novela? Pues por varias razones. La primera es que a mí me gusta mucho leer, siempre me ha gustado mucho leer. Yo soy hija de diplomático, mi infancia fue bastante solitaria en términos de amigos, porque fue una infancia muy nómada. Cambié 6 veces de colegio, 5 veces de país y de idioma, y era muy difícil mantener amistades. Era la época en la que no había ni teléfonos móviles, ni internet, ni nada de eso. O sea que una vez que te marchabas, pues quedaba la escritura, las cartas, que tardaban siglos en llegar de un sitio a otro. En fin, no era muy práctico. Y mis amigos de la infancia fueron los libros. Y cuando una se ha criado leyendo, ha crecido leyendo, siente esa fascinación por la literatura. Cuando una además ejerce el periodismo impreso, porque yo antes de trabajar en televisión o en radio, trabajé muchos años en periódicos, en ABC y en El Mundo, donde hice, como decía Manuel Ángel, de todo, desde información a reportajes, entrevistas, durante muchos años en ABC, etcétera, etcétera, pues adquiere una cierta soltura con la pluma, una cierta facilidad para contar historias. Y a mí siempre me han fascinado las historias. ¿Y por qué novela histórica? Pues porque nos quieren robar nuestras raíces, porque hay un empeño muy profundo y muy peligroso por parte de los gobernantes actuales, y no de ahora, sino ya desde hace un tiempo bastante largo, desde Zapatero, diría yo, por hurtarnos la historia de España, por desarraigar a esta vieja nación de sus raíces. ¿Y cómo se desarraiga una nación? Haciéndola olvidar su historia o tergiversando su historia. Cuando la historia desaparece de las enseñanzas escolares o empieza a estudiarse a partir del siglo XIX, pues evidentemente no se entiende de dónde venimos, no se entiende lo que somos. Y sobre ese desconocimiento es muy fácil sembrar lo que se está sembrando, ¿no? La vergüenza de nuestro propio pasado, la vergüenza de lo que fuimos, la de lo que hicimos, etcétera, y después el olvido, como forma de escapar a eso. Bueno, la novela histórica es una forma de rescatar esa historia y hacerlo además de una forma amena, de una forma entretenida, de una forma, como tú has dicho, enganchosa, ¿no? Que te enganche, que te atrape, que te apetezca leer, de una forma entretenida. Y a eso me dedico, por el afán de rescatar esa historia, porque me encanta la historia, siempre me ha gustado mucho. De hecho, pensé en estudiar filosofía y letras, rama de historia. Lo que pasa es que la única salida que le veía era la enseñanza, y yo no tengo paciencia para la enseñanza. O sea, yo habría terminado con una vara de castaña atizándoles a los chavales, seguro, porque no tengo paciencia tengo muy poca paciencia en general, y con los adolescentes menos todavía. O sea, que habría sido complicado que me dedicara a la enseñanza. Luego también la novela es una garantía de libertad. En España, desde que yo empecé a ejercer el periodismo hace ya más de 30 años hasta hoy, los espacios de libertad se nos han ido achicando. Y no siempre con el mismo partido, con los dos que han gobernado. Cuando no les bailas el agua, cuando no les dices lo que quieren oír, cuando los criticas frontalmente, cuando denuncias sus miserias, los partidos políticos te siegan la hierba debajo de los pies. O sea, si pueden echarte de donde estás, lo hacen, o por lo menos lo intentan. De los periódicos lo consiguen, de las televisiones y de las radios con mucha facilidad, sobre todo de algunos, pero de las librerías todavía no han encontrado la forma de hacerlo. Todavía, no sé yo si la encontrarán. Es probable que si lo intentan con mucho denuedo lo acaben consiguiendo, pero de momento no lo han conseguido. Entonces, una garantía de libertad es la literatura, son las novelas. Si haces novelas que gusten al público, que se vendan, pues eso te da cierto colchón económico para arriesgar tu puesto de trabajo en un periódico o en una radio, y que con ello no puedas, o sea, que a pesar de eso puedas seguir dando de comer a tus hijos, ¿no? Que ahora ya no hace falta, ahora ya se ganan el pan ellos solos, con lo cual eso a mí también me da mucha libertad. Pero es que ahora ya le he cogido el gustillo y ahora ya me gusta mucho escribir, me lo paso muy bien. En las últimas novelas que has publicado se deja ver, yo creo que con claridad, tu interés en reivindicar las figuras femeninas de la historia y concretamente de la Edad Media, en la que siempre se ha considerado, yo creo que con mucha razón,
una época en la que las mujeres prácticamente no existían a efectos de la vida pública. No, no, no. Efectivamente, yo llevo reivindicando la figura de las mujeres desde mi primera novela, desde La Visigoda. Y luego Astur, y luego La Peregrina, en todas mis novelas, La Dueña, La Temeraria. Porque las mujeres en la España cristiana, desde la Alta Edad Media, tuvieron un gran protagonismo. Porque España se repobló en gran medida, o sea, toda la reconquista, toda la reconquista se hizo con gentes venidas del norte, y esa cultura de las sociedades cristianas que iban repoblando la península a medida que fue avanzando la reconquista estaba imbuida del matriarcado asturcántabro. En esta región imperó durante siglos antes de la romanización el matriarcado y dejó una impronta importantísima en las sociedades. Estamos en una región de mujeres fuertes, de mujeres que ejercieron un gran papel. Las mujeres asturcántabras, elegían esposa a sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Dice Estrabón que bailaban juntas con sus hombres cogidas de la mano y añade, pero esta no es una costumbre civilizada. Bueno, pues a Sabino Arana tampoco le parecía civilizado eso de que los hombres y las mujeres bailaran juntos cogidos de la mano, pero afortunadamente a esas sociedades matriarcales sí les parecía. Y toda esta cultura del poder femenino se mantuvo e influyó determinantemente en la historia de España. Te lo contaba antes, hace unos días estuve dando una conferencia en Cornellana, coincidiendo con el 1000 aniversario de la fundación del monasterio. Es un monasterio maravilloso que está pegado ahí al Camino de Santiago. Recientemente se han descubierto las actas fundacionales del monasterio y se ha visto que fue fundado por una mujer, por una infanta asturiana, la hija de Bermudo II, la infanta Cristina. Bueno, pues esa memoria de esa fundadora había desaparecido, soterrada por las manipulaciones de algún obispo, del obispo Pelayo de Oviedo, que manipuló todos los papeles de su diócesis. Y ahora se ha rescatado la memoria de esa mujer. Y como ella, hay otras muchas. Las mujeres altomedievales en la España cristiana tuvieron una importancia determinante. Y ejercieron esa influencia hasta el final de la Reconquista, incluso un poquito después. Yo siempre digo, Isabel no se bajó de una nave espacial. Isabel de Castilla, Isabel la Católica, no se bajó de una nave espacial. Isabel era tributaria de una larga herencia de mujeres importantes, de mujeres que habían ejercido poder y que habían ejercido influencia. Esta, Urraca de León, fue la primera reina de pleno derecho, la primera que reinó durante 17 años. Bien es verdad que a un precio personal muy alto y con un reflejo en las crónicas de su tiempo y en las que vinieron después terrible, porque la historia ha sido muy misógina y porque los cronistas medievales fueron todos clérigos y la Iglesia no se caracteriza precisamente por su feminismo, ¿no? Ni lo ha hecho nunca. Y los clérigos que escribieron esas crónicas, que estaban todos bajo la influencia del monasterio de Cluny, menos, porque en la Edad Media los franceses eran infinitamente más machistas, más misóginos que los españoles. De hecho, allí imperaba la ley sálica y aquí no. Aquí las mujeres podían reinar y por eso Urraca reinó. Y su historia, una vez que la descubrí, me pareció fascinante y merecedora de contarla. Pero no, mi empeño de recuperar la memoria de las mujeres se remonta muy lejos. Incluso antes de que Irene Montero fuera ministra, fíjate. Fui pionera, le gané incluso. La novela que se presenta hoy aquí ya está lanzada, ya va por la 5ª edición, hemos dicho, pero me imagino que habrá un personaje para la siguiente novela, para el futuro. ¿En qué personaje estás pensando para que protagonice tu nuevo libro? Más que en un personaje, estoy pensando en un acontecimiento. Como sabéis, porque ya llevo aquí, ya soy una ateneísta más, efectivamente, yo me he propuesto la tarea de novelar toda la Reconquista, porque estoy muy orgullosa de esa Reconquista, mucho, y muy agradecida a quienes la llevaron a cabo. Entonces me he propuesto contarla toda de una forma entretenida, amena, desde Covadonga hasta Granada. Ahora estoy en la frontera, los almorávides nos han invadido otra vez y tal. Mi próximo hito, mi próximo proyecto son las Navas de Tolosa. Lo que pasó después, durante las Navas, o sea, en la batalla de las Navas de Tolosa y después. Y no sé si recordaréis, algunos de vosotros tal vez hayáis tenido ocasión de leer una de mis novelas, Las Campanas de Santiago, que relata la época de Almanzor, lo que Almanzor hizo en la España cristiana y concretamente
lo que hizo en Galicia cuando en una de las terribles aceifas que perpetró, llevó a cabo 59 y todas ellas venció y arrasó a los cristianos. En una de ellas llegó hasta Santiago de Compostela, arrasó la ciudad, le robó sus campanas al apóstol y se las llevó a Córdoba a hombros de cautivos cristianos. Eso está contado en mi novela Las campanas de Santiago. En la próxima, las campanas van a volver a su legítimo propietario, a Santiago, a hombros de cautivos musulmanes. Cuéntanos un poco, Isabel, tu método de trabajo. La elección del tema, uno te viene encadenado a otro, ya lo veo, o sea que tienes siempre un personaje preparado, ¿no? Pero ¿cómo es tu manera de trabajar? ¿Archivos de la Biblioteca Nacional? ¿Dónde estás? No, yo no me voy a archivos, yo utilizo fuentes, crónicas de la época que novelo, en este caso de La Temeraria, por ejemplo, básicamente la historia compostelana, escrita por orden de Gelmírez, del obispo Gelmírez, que es otro de los personajes de la novela que merecería una novela en sí mismo, porque ríete tú de Maquiavelo o de Richelieu, ¿no? Este sí que fue un intrigante, pero bueno. Pero como era español, pues no ha pasado a la historia. Maquiavelo era italiano, Richelieu era francés y todo el mundo los conoce. A Gelmírez no lo conoce nadie y no será por falta de méritos, sino porque era español y los españoles nuestra propia historia la desconocemos o la denostamos, ¿no? Entonces, yo en este caso, pues la historia compostelana, las crónicas anónimas de Sahagún, la historia de España de Jiménez de Rada, que es terrible con la reina, pero terriblemente crítico, implacable, despiadado con ella. Para la próxima, pues seguiré avanzando en las crónicas de la época. Leo siempre manuales, biografías de los personajes que aparecen en mis novelas, manuales de historia. Estudio mucho. Yo antes de ponerme a escribir estudio mucho. También viajo, voy a localizar los escenarios en los que transcurre la novela. Por ejemplo, para escribir esta me hice el llamado Camino del Salvador, que va desde León hasta Oviedo, atravesando pajares, andando a pie. Durísimo. Precioso, o sea, bonito, no, lo siguiente, absolutamente maravilloso, pero durísimo, especialmente la bajada de pajares a pie, es tela marinera. Pero bueno, igual que para escribir La Peregrina me hice el Camino de Santiago, porque hay que ser honesto, ¿no? Cuando yo ahí tengo alma de periodista, cuando describo algo me exijo a mí misma mucho rigor, mucha lealtad. Para la parte histórica estudio y para la parte física de los escenarios, pues los recorro, los paseo, los huelo, los toco. Cuando hablo de frío intento haberlo sentido en la piel, de calor lo mismo, ¿no? De cansancio. Bueno, supongo que me falta imaginación. Julio Verne escribió Lo más grande sin salir de su ciudad italiana, ¿no? Yo, como me falta imaginación, pues necesito inspirarme más sobre el terreno, pero trabajo mucho, sí. Creo que es uno de los valores de tus libros, es uno de los valores, porque estás apegada al terreno, porque lo has visto, y hay poca fantasía, hay poca imaginación, hay verdaderamente una realidad histórica. Imaginación hay en las aventuras que sí. corren los personajes, pero sí, en las descripciones de los lugares, de los personajes y de lo que les acontece, de los hechos, ahí intento ser rigurosa. Es como en el periodismo, ¿no? Los hechos son sagrados, las opiniones son libres, pues esto es lo mismo, los hechos históricos son sagrados. Los huecos que deja la historia, ahí se pueden rellenar con aventuras, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer. Bueno, además de lo que yo he contado en tu presentación, tú eres una columnista en prensa de larga trayectoria y además una columnista realmente aguda, brillante y valiente, me atrevo a decir. ¿Cómo ves ahora mismo el periodismo en general? No me refiero solo ya a los periódicos en papel, sino a la prensa digital, a la comunicación, a la pequeña parte que las televisiones dedican a informativos. ¿Cómo ves la situación de la información en España? Pues fíjate si soy veterana que ahora le contaba a Mercedes. La primera columnista que hubo en ABC fue Pilar Urbano. Pilar Urbano. Y la segunda es Tamenda. Fíjense lo mayor que soy. Entonces, no, vamos, que una mujer escribiera una columna en ABC era una cosa, vamos, inaudita. Y bueno, ahora hay más, afortunadamente, pero cuando me ficharon a mí, Ansón, Luis María Ansón, sí.
Yo la verdad es que soy bastante optimista con el panorama periodístico actual. De hecho, si el presidente del gobierno tiene problemas, es mucho más por los periodistas que por la oposición, las cosas como son. Creo que el oficio en general está cumpliendo con su deber. Hay muchos periódicos digitales pequeñitos, hay muchas emisoras, hay muchas opciones de información de todos los colores. Y hay muchos profesionales decididos a jugársela destapando escándalos. Todos los escándalos de corrupción que se han destacado, evidentemente, alguien proporciona esa información. En algunos casos yo sé quién es, en otros no lo sé, lo desconozco, pero hay un periodista o una periodista dispuesta a publicarlos. Y os puedo asegurar que las presiones del gobierno para que no se publicaran determinados escándalos que afectan a su mujer, por ejemplo, a su hermano, a su entorno, sobre todo esos dos, son brutales. Las presiones que han sufrido periódicos como El Confidencial o como El Debate o como el propio ABC en lo que ha publicado, etcétera, son pero feroces y brutales, y las presiones que han sufrido los compañeros que firman esas noticias son feroces, y a pesar de eso siguen adelante. Así que yo ahora mismo creo que estamos viviendo una época dorada del periodismo. Hombre, a lo mejor se echa en falta un poquito más de calidad, ¿no? A mí me duele mucho ver faltas de ortografía en ABC, por ejemplo, y son muy frecuentes. O sea, en términos de, digamos, literarios, como decía Mercedes, o lingüísticos, pues conocimos tiempos mejores, ¿no? Pero en términos que son los importantes de denuncia de los escándalos, de denuncia de determinadas situaciones políticas y de opciones políticas diferentes, o sea, de planteamiento de opciones políticas diferentes, yo creo que estamos en una época dorada del periodismo. Yo estoy muy orgullosa de mis compañeros. Yo ya no estoy en ese tipo de periodismo, estoy en la opinión. Pero bueno, también para publicar ciertas columnas hay que ser valiente, porque ya he dicho antes que si disgustas a quien manda, pues tienes muchas posibilidades de que empiecen a llegar presiones a tu periódico para que te echen. Bueno, de hecho, a mí me han echado de muchos sitios por eso, ¿no? Muchos. Me echaron de Antena 3, me echaron de la COPE, me echaron de 13 Televisión, me echaron de... ¿Dónde más me han echado? Me echaron de Radio, bueno, la compraron y no contaron conmigo. Me han echado de muchos sitios, ¿no? Y bueno, aquí seguimos. Del mundo me fui, no me echan. Pero antes, bueno, me han echado de muchos sitios. ¿Y qué lees tú o qué oyes de tus compañeros? ¿Qué leo? ¿Qué periódicos leo? Sí, un poco. Pues intento leer un poco de todo cuando puedo, pero sobre todo leo el ABC, por supuesto, leo El Mundo, leo El Confidencial, leo El Debate cuando puedo. Intento echar un vistazo a todos. El País no lo leo, lo reconozco. Pero vamos, leo un poco de todo. Lo que no hago ya desde la pandemia es dejado de ver la televisión. Vamos, veo algún canal de estos, Netflix y estas cosas, alguna serie, pero la televisión generalista la he dejado de ver. Oye, y tan feliz, no lo he hecho nada de menos. Se descansa. Escucho la radio, escucho la COPE, escucho Es Radio regularmente, y leo por las mañanas. Mi mayor placer es tomarme 2 cafés así seguidos, uno tras otro, leyendo la prensa. La leo en iPad, o sea, la leo en formato papel, pero en soporte digital. Sí, digital. No leo, no, me explico, ¿no? Ya soporte, formato. Vale. Ha habido en este tiempo duro amenazas o retiradas de subvenciones o de publicidad a los periódicos. Sí, hoy publica ABC una exclusiva referida a eso, precisamente a las presiones que hubo por parte de Ábalos para retirar la publicidad de los medios que denunciaban sus tapujos, ¿no? Sí, por supuesto que ha habido retirada de publicidad, y ha habido presiones, y ha habido amenazas incluso directas contra compañeros, ¿no? A ver, no te llama el secretario de Estado y te dice deja de escribir porque te va a aparecer un paquete de coca en el coche, ¿no? Pero vamos, te dejan saber claramente. Yo tengo amistad con algunos de los que están publicando las informaciones más sensibles sobre Begoña Gómez, y es un chaval muy bragao y muy valiente, y estaba asustado. También es verdad que los que no hemos conocido la época de ETA, yo llevé escolta 11 años por amenazas de ETA. A mí que me echen del trabajo, francamente, o sea, a mí me podía preocupar que me mataran, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños. Ya que te echen del trabajo, ya como me han echado de tantos, ya tampoco me preocupaba mucho, demasiado, ¿no?
Pero sí, los chavales más jóvenes, algunos están preocupados. Pero vamos, aún así no cejan, ¿eh? No, no, Y ha habido retiradas de publicidad, ha habido protestas incluso por parte de algunos periódicos porque les han dejado fuera de campañas institucionales que legalmente no se puede hacer, pero se hace, en fin. La legalidad ha pasado a ser una cosa muy cambiante últimamente. O sea que hay una generación de periodistas valientes y Yo creo que sí. comprometidos. Yo creo que estamos ante una generación de periodistas valientes y comprometidos que cuanto más se les amenaza, más reaccionan. Es como los jueces, ¿no? Este Sí. gobierno está intentando intimidar a la prensa y no solo no consigue intimidarla, sino que está consiguiendo que muchos chavales y chavalas, entendiendo, sí, muchos sí. periodistas jóvenes Sí, sí. estén crecidos y estén decididos a seguir adelante con su trabajo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿no? Y con los jueces en gran medida está pasando lo mismo. Desde luego. Sin embargo, parece que en el mundo editorial, publicación de libros, también se está viviendo un buen momento porque se venden libros y al mismo tiempo hay, como tú ya decías antes, ahí no parece que está la mano de la neocensura. No, todavía no. En el mundo de la literatura no ha llegado la mano de la censura. Fíjate tú que el otro día me contaban mis editores, cada año se editan en España entre 70 y 80.000 libros, entre 70 y 80.000 títulos. El otro día me decían en la librería Cervantes de Oviedo, que es una de las grandes librerías, que cada día les llegan 8.000 libros. Cada día les llegan a la librería 8.000 libros. Claro, eso es imposible de desempaquetar directamente. O sea, muchos de ellos se vuelven a la editorial en la caja sin abrir. Es imposible. De esos entre 70 y 80.000 libros, el 70% venden menos de 3.000 ejemplares. Eso significa que se edita muchísimo, mucho de lo cual vende 200 ejemplares, 300, 500 ejemplares. Yo nunca he entendido muy bien el porqué. Me dicen que es para no perder espacio en las librerías, en fin, no sé. Son políticas comerciales. Cada día se venden más libros, pero cada vez es más difícil que un título venda una cantidad significativa. O sea, hace 10 años el Premio Planeta vendía... 15 años el Premio Planeta era muy fácil que superara los 200, 300.000 ejemplares. Ahora si el Planeta se acerca a los 100.000 ya es un buen planeta. Y si un libro vende 50.000 ejemplares, eres capitán general de los ejércitos. O sea, estás entre los 10 más vendidos. Se publica mucho, pero se vende menos de cada título, ¿no? Pero bueno, se publica mucho y eso es bueno, es pluralidad. Igual que es bueno que haya muchísimos periódicos. Hay quien dice, no, los digitales han matado el periodismo. No, señor, yo no estoy de acuerdo. El digital es un formato mucho más barato que el papel, porque editar un periódico en papel es muy caro. Y hoy en día no hace ninguna falta. O sea, la inmensa mayoría de la gente sabe leer en digital, ya sea el formato digital o el formato papel, pero en soporte digital, que es lo mismo, ¿no? Y eso es muchísimo más barato, es muchísimo más fácil. Y lo importante es que haya mucho pluralismo y que haya mucha gente dispuesta a escribir y a denunciar y a comentar y que haya voces plurales. Hay mucho más pluralismo ahora mismo en la prensa, bueno, siempre lo ha habido desde mi punto de vista, muchísimo más pluralismo en la prensa que en la televisión, por ejemplo. Las tertulias de televisión son, vamos, salvo alguna rara excepción, la opinión que prevalece es la del gobierno, ¿no? Eso Sí. es la izquierda, es algo, vamos, en la inmensa mayoría. Y sin embargo en la prensa hay mucha crítica y mucha pluralidad. Bueno, hoy mismo publicas en ABC una columna que la has titulado Ayuso me representa, en relación con Isabel Díaz Ayuso, y leo, si ustedes me lo permiten, el último párrafo de este artículo de Isabel San Sebastián. Dice, Díaz Ayuso tiene criterio propio, es leal, poderosa, valiente, de derechas y mujer. Tampoco eso le perdonan. Los de Milei lo de Milei es lo de menos. Lo que de verdad molesta es que lleve la cabeza alta y precisamente por eso a mí ella me representa. ¿Esto cómo ha podido sentar hoy en Génova 13? Regular, que diría mi amiga Maribel. Ha sentado regular. Pero bueno, yo no digo que Feijóo no me represente. Lo que digo es que Isabel me representa, porque esa columna está escrita, digamos, como resaca o a consecuencia de las feroces descalificaciones que ha recibido Isabel Díaz Ayuso por recibir a Milei y por darle la medalla de la Comunidad de Madrid.
O sea, aquí resulta que el presidente del gobierno puede recibir a toda la escoria chavista o rendir el Sáhara ante Marruecos sin dar una explicación, etcétera, etcétera, e Isabel Díaz Ayuso no puede recibir a un señor que es el presidente de Argentina, que ha ganado por mayoría absolutísima en Argentina, y que no es verdad que haya insultado a los españoles, ni a España ni a los españoles. Lo que ha dicho es que la mujer del presidente está involucrada en un caso, está acusada de corrupción, lo cual es una verdad como un castillo. O sea que, bueno. Pero vamos, más allá de la coyuntura, es verdad que, que como yo explico en esa columna, Isabel Díaz Ayuso posee cualidades que a mí me gustan mucho, ¿no? Y que otros no poseen. Es muy valiente y yo admiro mucho la valentía, muchísimo. Todas las protagonistas de mis novelas son mujeres valientes, porque yo admiro mucho esa cualidad. Yo sé que hoy en día la valentía no es especialmente valorada en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Se valora mucho más la prudencia, la cautela, tal. Bueno, pues yo valoro mucho la valentía. Isabel es una mujer muy valiente. Es una mujer que no se arredra ante las amenazas. Y mira que ha tenido amenazas ejecutadas. O sea, con Isabel, a Isabel han intentado destruirla, destruyendo a su padre difunto, a su hermano, absolutamente inocente, ahora a su novio. O sea, van contra todo lo que ella valora, han ido contra ella. Y Isabel es una mujer muy fuerte, muy valiente y muy leal a su partido. Isabel es muy leal a Feijóo, me consta, lo sé, les conozco muy bien a los dos. Y bueno, pues lo que pasa es que tienen formas de, ¿cómo diría yo? Formas de ser diferentes, ¿no? Y yo personalmente, no sé si porque soy vasca o porque soy mujer o por qué, me siento más cercana a la forma de ser de Isabel que la de Feijóo, ¿no? Pero vamos, yo no digo en esa columna que Feijóo no me represente, ni tampoco lo dice Isabel. Simplemente digo que a Isabel se la ataca mucho precisamente por esas cualidades, porque tiene criterio y hoy en día en la política española tener criterio es peligroso. Es mucho mejor no tener criterio a tenerte al argumentario que te mandan todos los días y listo. Y bueno, pues Isabel no lo hace, ¿no? Y tiene criterio propio porque para eso es presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la locomotora de España, y lo es por mayoría absoluta, y se lo ha hecho ella solita, con escasa o nula ayuda, incluso con algún bastón entre las ruedas que le puso la cúpula anterior, ¿no? De Casado, que afortunadamente ella está fuera. En este conocimiento que tienes grande de la mujer en la historia, ¿qué ves ahora o qué diferencias ves tú entre el género femenino ahora y esas mujeres que has conocido muy a fondo? ¿Qué echas de menos en nosotras ahora o al revés? Los tiempos Hombre, son hay tiempos absolutamente distintos, claro. Son tiempos muy distintos, ¿no? Una mujer del siglo XI o del siglo XII, por muy valiente que fuera, y la sabía, estaría convencida de ser inferior a un hombre. A lo mejor no una mujer asturia o asturcántabra del siglo II antes de Cristo, pero desde alguna mujer del siglo XI o XII seguro que estaría convencida de ser menos que un hombre. Aún así, por ejemplo, Urraca nunca lo pensó, pero no porque fuera mujer, sino porque era reina. Y ella, al ser reina, se sentía igual de reina que cualquier rey varón. Y se atuvo a eso en su vida. Por ejemplo, tuvo amantes, tuvo hijos con esos amantes, que era lo que hacían los reyes. Ella era reina y no se consideraba menos por ser mujer. Ahora, la inmensa mayoría de las mujeres se consideraría 1 o 2 escalones por debajo de un hombre. Y yo creo que hoy en día no hay ninguna mujer que se considere menos que un hombre. Hay algunas que se consideran más, lo cual tampoco está bien. O que se consideran enemigas de los hombres así en general, lo cual está peor todavía. Y yo no les arriendo la ganancia, la verdad. Pero bueno, hay muchas más diferencias. Hay similitudes también, ¿eh? Por ejemplo, estoy convencida de que las mujeres siempre hemos sido más resistentes en lo físico que los hombres. Porque es que si no se habría acabado el mundo. O sea, se habría acabado el mundo antes de la epidural, seguro que se habría acabado el mundo. O sea, que físicamente seguro que hemos sido siempre más resistentes. Durante una gran parte de la historia la fuerza física fue fundamentalmente importante y evidentemente los hombres tienen más fuerza física que las mujeres, con alguna excepción, ¿no? Y evidentemente eso ha supuesto una ventaja competitiva muy importante para ellos. Ahora que ya la fuerza física es cada vez más irrelevante, pues esa ventaja competitiva ya no se da. Yo creo que la generación de mis hijos, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 40 años, ha cumplido, y mi hija tiene 37. La generación de mis hijos creció en la convicción absoluta de ser iguales, en derechos, en responsabilidades, en obligaciones. O sea,
sobre todo, pues no sé, en una familia como la mía, donde su padre trabajaba, su madre trabajaba, bueno, pues crecieron en un entorno de amigos así, crecieron en esta convicción. Después, en época más reciente, se ha producido esta especie de agresividad, de intento de confrontación feroz, de planteamiento de la relación entre los sexos o los géneros, como se dice ahora, que yo siempre pensé que eso era para la gramática y no para las personas, pero bueno, que tiene que ser todo, somos víctimas y nos matáis y no sé qué, pero ¿qué es esto? Vamos a ser víctimas. Entonces yo creo que se está produciendo una involución en ese sentido, que no sé a dónde nos llevará, pero a nada bueno, seguro. A mí me parece que a nada bueno. No hay ninguna necesidad, yo no le veo ninguna ventaja a eso. Ninguna. Reivindicar igualdad siempre. Yo llevo haciéndolo toda mi vida. Y además en situaciones difíciles, ¿eh? Porque cuando yo entré en ABC, por ejemplo, en ABC, Pilar Urbano ya no estaba. En ABC ya estaba Marichari, la madre de Luis del Pino, que estaba en local, en la sección de local, Blanca Berasategui, que estaba en cultura, y esta Menda Lerenda, que entró en internacional y después en nacional. Conciliar una vida familiar con eso, con el trabajo de un periódico diario, era durísimo, pero durísimo. Y bueno, pues ahí estuve, ¿no? Y muchos años, y luego en la tele y tal. O sea que yo, y luego en mis novelas, pues siempre he estado rescatando mujeres. Yo me considero feminista de los pies a la cabeza. Ahora, si ser feminista es odiar a los hombres, pues entonces no. Tengo un hijo, ¿cómo no voy a odiar a los hombres? Tuve un padre al que quise mucho, ¿cómo los voy a odiar? ¿No? Y ahora mismo, bueno, tú conoces bien Castilla y León, no solamente históricamente, porque lo estás demostrando con estos libros, sino también geográficamente y culturalmente. Y ahora mismo hay un movimiento muy curioso que yo creo que aquí en Cantabria apenas se ha hablado de él, y es que hay ya una verdadera plataforma potente que quieren separar León de Castilla. Sí. Volver a lo que en el inicio se habló tanto y que por eso cuando se crea esa comunidad, esa Y que une Castilla y León fue fundamental. ¿Cómo ves tú esa situación de que los leoneses quieran independizarse de Castilla? Bueno, en España tenemos una tendencia ancestral a ser cabeza de ratón en lugar de ser cola de león. O sea, esto desde las taifas y los reinos cristianos. En todas mis novelas hay periodos en los que los reinos cristianos se unen o la cristiandad se une y avanza sobre el Islam dividido, y otros en los que el Islam se une y avanza sobre la cristiandad dividida, pero siempre hay alguno de los dos que está dividido. O sea, los hijos de esta piel de toro tenemos una tendencia prácticamente irrefrenable a la división y al enfrentamiento fratricida. Eso está en nuestro ADN. Dicho esto, los leoneses tienen su parte de razón. Es que a los leoneses los han discriminado mucho. Históricamente primero fue León, fue el reino de León. Yo en esta novela me lo han agradecido muchísimo los leoneses. Gracias por decir Urraca de León. Bueno, es que era reina de León y ella en sus documentos firmaba Reina de León, emperatriz de España, o Reina de España, emperatriz de León. Generalmente era lo primero. Hay como 20 documentos de los que se conservan en los que firma Reina de León, emperatriz de España, y 5 me parecen los que firma Reina de España, emperatriz de León. En ningún momento se menciona Castilla. Castilla en ese momento formaba parte del Reino de León y ya está, estaba subsumida dentro de León. Entonces, a los leoneses no les falta razón cuando se quejan de haber sido postergados en beneficio de Castilla. En León se celebraron las primeras cortes, el primer embrión democrático, digamos, las primeras cortes muchísimo antes que en Cataluña, por cierto, aunque ahora se inventen lo contrario. En León hubo la primera reina mujer, en León fue el primero fue Asturias, pero después fue León, ¿no? Entonces, claro, ellos se quejan con razón de haber sido postergados, de que la capital se pusiera en Valladolid y de que sea encima, hasta en el nombre, les haya adelantado Castilla, ¿no? Si hubiera sido León y Castilla aún, pero Castilla y León es un poco ofensivo. De ahí a querer separarse, o sea, el independentismo, a mí es que me parece que el independentismo es un desvarío, a pesar de que algunas veces uno pensaría, ¿por qué no se independizarán los catalanes y nos dejarán en paz, ¿no? Pero el independentismo es empobrecedor para todo el mundo, es empobrecedor para quien se va, es empobrecedor para quien se queda. Si hay una lección de la historia que yo he aprendido después de tantos libros y de tanto estudiar, es que la unión nos hace fuertes, la división nos debilita. Yo creo que eso es incuestionable, es inapelable. Los leoneses, como digo, tienen su parte de razón,
pero no van a resolver sus problemas independizándose de Castilla y creando una comunidad autónoma más, es decir, un problema más. A lo mejor, pues no sé, habría que buscar alguna solución para intentar devolver a León lo que se le ha hurtado poniendo todo el acento en Castilla, que es verdad que Castilla vino después y bueno, después vino América, los Reyes Católicos, la Unión y tal, y ya Castilla fue el gigante y León se quedó ahí pequeñito, pero en fin, la historia debería tener su peso, ¿no? Con Asturias siempre ha tenido León muchísimo contacto. Claro. Muchísimo. Claro, claro, porque fue bajando, o sea, la historia de España empezó en Asturias, en el pequeñísimo núcleo asturiano, primero Covadonga, Cangas de Onís, que fue la primera capital del Reino de Asturias, después Oviedo y tal, las Asturias de Oviedo, después pequeñito, después bajó a León y durante mucho tiempo fue León, está en esta novela, como digo, Urraca es reina de León. Y después Castilla, pero claro, es que después Castilla se lo comió todo. Pero bueno, León había sido antes, entonces tienen una cierta. Yo creo que tienen razones para sentirse ofendidos, agraviados, ¿no? Tienen motivos. Luego, por supuesto, está, que eso también es muy español, la utilización política de ese agravio. Y la hábil utilización del que quiere montarse un partidito de León y tal y mandar un diputado al Congreso, ya tú te has resuelto la vida y a tu región que le den, que eso también, pues ahí está el de Teruel existe, ¿no? Sí. Que existió para salir diputado y nunca más se ha sabido de su existencia, porque nunca ha hecho nada. Bueno, luego ya está pues la parte más zafia y más fea de la política, ¿no? De la política con minúscula. Aunque no sea hablar de tu libro, yo creo que, Yo no soy umbral, no hay problema. que como periodistas que somos, sería pecado mortal que yo no te preguntara ahora por la última noticia que se acaba de conocer, que es el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para formar el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, terminar con una polémica, con una situación de stand-by que lleva años. Cinco años concretamente. ¿Cómo lo ves y si en este acuerdo ha habido vencedores y perdedores o realmente ha sido equilibrado? Bueno, no he tenido tiempo todavía de leerme en detalle el acuerdo. Sí lo he visto por encima y he hablado con algunas personas. Hay algunos elementos interesantes de este acuerdo. No es un 10 para ti, 10 para mí y dirime el presidente, es decir, el presidente del gobierno, el partido que gobierna, no. Es un 10 tú, 10 yo, pero para tomar cualquier decisión, fundamentalmente para elegir a los miembros del Tribunal Supremo, que es de lo que se trata, y de las audiencias provinciales, hará falta mayoría de 13, mayoría cualificada, 13, es decir, que tendrá que haber acuerdo. O por lo menos tendrá que haber, no se podrá imponer siempre el bloque mal llamado progresista, o sea, el bloque de la izquierda con el voto de calidad del presidente. Segundo, el presidente por primera vez en la historia no lo va a elegir o no lo va a designar prácticamente el presidente del gobierno, sino que va a ser a propuesta de los vocales. Simultáneamente se va a aprobar en la misma sesión del Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en virtud de la cual se les exigirá a los miembros del Supremo por lo menos 20 años de experiencia. Se exigirá que no vayan a la Fiscalía ni al Consejo General del Poder Judicial cargos que hayan tenido cargos políticos en los últimos 5 años, de ministro, de secretario de Estado, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de garantías que caminan en la dirección de la independencia judicial, de la elección de los jueces por jueces, aunque no llegan ahí. Si yo tuviera que decir quién sale ganando, diría que 60% PP, 40% PSOE. O sea, creo que es más ventajoso, se acerca más esto a lo que exigía el PP de lo que quería el PSOE, que era sencillamente meter las zarpas en el Consejo del Poder Judicial y a través de él en el Supremo. Dicho esto, también el PP ha cedido, por supuesto. Ha cedido al negociar la renovación del Consejo sin que previamente, como ellos exigían, previamente se haya reformado la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Me lo dicen fuentes muy bien informadas, que este acuerdo se ha alcanzado por presión directa del Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Supremo, los jueces del Supremo estaban hartos de su situación de interinidad, de no renovar los cargos, de que hubiera muchas vacantes, de no poder
progresar en sus carreras, etcétera, etcétera, ¿no? No poderse retirar, no poderse coger vacaciones, en fin, que la justicia estaba al borde del colapso y que eso ha propiciado un acuerdo en el cual la intervención también de las instancias europeas ha facilitado el que se haya avanzado sustancialmente en la dirección de garantizar cada vez más la independencia del Poder Judicial. Bueno, ¿cuál era la alternativa a este acuerdo? Que tiene sus luces y sus sombras, aunque yo creo que más luces. ¿Cuál era la alternativa? La alternativa era que Sánchez cumpliera su amenaza e impusiera una renovación a dedo, saltándose la Constitución, cosa que ya ha hecho en otras muchas cosas, como por ejemplo con la Fiscalía, etcétera, ¿no? Sánchez es un tipo que no tiene ninguna clase de escrúpulos para imponer su voluntad, su tiranía, porque es que esto se acerca cada vez más a una tiranía. Ha convertido la Fiscalía del Estado en una Fiscalía del Gobierno, la Abogacía del Estado en una Abogacía del Gobierno, la radio-televisión pública en la televisión del PSOE, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que habría hecho lo mismo con el Consejo del Poder Judicial, aunque luego hubiera un recurso ante la Unión Europea y tal, pero ese tipo de cosas siempre tardan mucho en sustanciarse, ¿no? Y mientras tanto, pues él lo habría tomado al asalto. Y lo habría hecho. Yo creo que realmente cuando amenaza cumple, ya lo ha demostrado, ¿no? Entonces, ¿es mejor un acuerdo regular que una solución dramática? Pues probablemente sí, ¿no? ¿Yo hubiera preferido otra cosa? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que esto es el mal menor. Tengo un buen amigo a quien quiero mucho, que es Jaime Mayor Oreja, que siempre dice que el mal menor consolida el mal. Pero la alternativa ¿cuál es? ¿No? Claro. La alternativa ¿cuál es? Eso también hay que pensar. Es como cuando cumples años, muchos ya. Sí, Es la única forma, la alternativa es peor. Desde luego. Bueno, volvemos a la temeraria y yo te pediría que ya para cerrar esta primera parte, porque ahora serán ustedes los que puedan preguntar, unas razones por las que sea casi imprescindible leer este libro. Hombre, eso sería muy arrogante por mi parte. No, imprescindible no. Yo lo que sí creo es que es un libro muy entretenido. O sea, quien se lo lea se lo va a pasar muy bien. Se va a enganchar a la historia y la va a seguir hasta el final. Eso me dicen todos los que lo han leído, todos los que me comentan, ¿no? Entonces es un libro entretenido. Es un libro que recupera la memoria de un personaje histórico muy poco conocido, que es la reina Urraca, que fue la primera reina de pleno derecho que hubo en España y que hubo en el mundo occidental. Una auténtica pionera. Ahora que tanto se habla de mujeres pioneras, pues esta estaba en el olvido y tuvo un papel muy importante en la historia de España y en la historia del feminismo. Lo que pasa es que como fue reina, pues evidentemente nuestras feministas oficiales jamás la reivindicarán. Aunque yo creo que no la reivindicarán porque sencillamente no la conocen, porque son muy ignorantes, ¿no? Entonces, aunque fíjate que se murió un 8 de marzo. El Día de la Mujer se fue a morir. Pero es que estas, vamos, les dices Urraca y te dicen, eso es un pájaro. O sea, hasta ahí llegan, ¿no? No saben más, son profundamente ignorantes. Pero bueno, es un personaje importante, es un personaje interesante que yo creo que llamará la atención de quien se lea la novela. Y luego es una novela en la que, al margen del personaje histórico de Urraca, hay un personaje secundario, Muniadona, que es un personaje bonito, es un personaje que encarna algunos valores que son mis valores, ¿no? La lealtad, la constancia, la valentía también, cuya peripecia vital y personal también yo creo que es bonita, ¿no? Entonces, bueno, es una novela que yo creo que es entretenida, es emocionante y la parte histórica es rigurosa. A quien le guste la novela histórica y a quien tenga tiempo para dedicarla a la lectura un rato, pues se lo pasará bien, pero de ahí a que sea indispensable, no. Indispensable no es. No. Me fliparía yo mucho, como dicen mis hijos, si dijera otra cosa. Bien, pues ahora ha llegado el momento que ustedes puedan preguntar. Les pasarán el micrófono para que podamos todos escuchar la pregunta y también las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta presentación. ¿Quién va a romper el fuego y a iniciar las preguntas? Venga, una valiente. Que no se diga de las mujeres asturcántabras. Bueno, pues un valiente, ¿va? Ah, una, bien, una señora, bien.
Pero el hielo, nada más, ¿eh? Que yo lo he leído. Ah, Y verdaderamente sí que engancha. gracias. Sí que engancha. Y hay que ver todo lo que se pateó Moniadona. Es que anduvo mucho, ¿eh? Anduvieron las dos. Pero cuando la mandaba a recaos para aquí y para allá. Anduvieron. Es que estamos en una época nos imaginamos la Edad Media como una época en la que la gente nacía en un sitio y moría en ese mismo sitio y su entorno vital eran, no sé, 20 kilómetros cuadrados o leguas, ¿no? No, o sea, los siervos de la gleba sí que estaban uncidos a la tierra prácticamente y morían donde nacían, no se movían. Aunque en España había mucha más movilidad precisamente porque había que repoblar las fronteras y los siervos de la gleba obtenían libertad a cambio de instalarse a vivir en la frontera y defenderla. Por eso hubo mucha movilidad social. La Reconquista actuó como un auténtico ascensor social que liberó de la servidumbre a mucha gente. Pero los magnates, los poderosos, sobre todo en este caso una reina y su entorno inmediato viajaban mucho. La reina se pasó la vida yendo de León a Oviedo, de Oviedo a Santiago de Compostela, a Palencia, a Sahún, a los territorios sobre los que dominaba, y Muniadona, su dama también, porque además de ser su dama, pues hace un poco funciones de mujer de confianza, que yo estoy segura de que Urraca necesitaría a alguien así, porque vivió rodeada de enemigos. Su esposo fue su enemigo, la casaron con un señor a quien no le gustaban las mujeres, ni poco ni mucho, nada, nada. Las crónicas cristianas hablan de él como un monje guerrero, las musulmanas como insinúan claramente que era homosexual y no le gustaban las mujeres, y a la suya no solo no le gustaba, sino que le pegaba. O sea que tuvo una vida durísima esta reina y necesitaría gente de confianza, por supuesto, ¿no? Y estoy segura de que hubo algún personaje en su vida pues semejante a Muniadona en quien pudiera confiar y encomendarle misiones difíciles. Pero vamos, gracias por decir que engancha, porque eso es lo fundamental en una novela. Al que le guste el ensayo, hay historiadores magníficos, pero la novela tiene como misión primero entretener. Hola. Hola. Yo también he leído la novela y lo que más me ha gustado, sí, lo que más me ha llamado la atención, bueno, es conocer, me gusta la historia y conozco la historia, pero en este caso ves pues el interior de las personas. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Y luego la narración de haberla escrito usted con los ojos de Muniadona, vamos. Y entonces creo que eso es difícil. Creo que es difícil. Me ha gustado y desde luego que engancha, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues mire, precisamente el interior de las personas, la diferencia entre el ensayo y la novela es que un ensayo se tiene que atener a los hechos conocidos. Y la historia, cuanto más te remontas en el tiempo, más escrita en piedra está. Lo que sabemos de los personajes, sobre todo cuanto más nos remontamos, son sus hechos. Que estuvo en tal batalla, que firmó tal decreto, que tuvo tal hijo, o sea, son hechos concretos. Pero esos hechos, si los privas de un contexto emotivo, de un contexto afectivo, muchas veces no tienen sentido. Lo que hace la novela, lo que puede hacer la novela y la ventaja sobre el ensayo es encarnar a un personaje, ponerle piel, ponerle carne, ponerle emociones, ponerle sentimientos, ponerle corazón, para explicar sus hechos, para dar una razón a sus hechos. Hay dos hechos históricos importantísimos que se pueden comparar a raíz de esta novela. El primer intento de unificar Aragón y Castilla, o León y Aragón, fue el matrimonio de Urraca con Alfonso el Batallador, que salió como el Rosario de la Aurora, en gran medida porque se detestaban en lo personal, porque a él no le gustaban las mujeres, porque se casó con ellas solo para robar el reino. Aquello fue un desastre y se odiaban en lo personal. El intento fue un desastre. Cuando siglos después Isabel se casa con Fernando con el mismo propósito, unificar Castilla y Aragón, se consigue, el propósito se consigue y se unifica España. ¿Por qué? Pues en gran medida porque Isabel y Fernando se llevan bien, se quieren en lo personal, se llevan bien, se atraen. Y esa cercanía personal hace posible que el proyecto político culmine. Eso es fundamental. Los sentimientos en la historia, las emociones son fundamentales, aunque la historiografía rara vez hable de ellas. Y esa es la ventaja que puede aportar una novela con respecto a un ensayo, ¿no? Eso me parece muy, muy importante a mí. Eso es lo que intento hacer con las novelas, explicar esos hechos.
Así que gracias, me alegro que le haya gustado. Lo que te viene de tu experiencia en todas estas novelas, en que digas efectivamente que los sentimientos están ahí. Esto, Bueno, viene de la historia. falta- Es que es una... Yo creo que te falta escribir un ensayo. Uy, no, de quita, todo. quita. Uf, no. Sí. Yo ya ensayo, también he escrito mucho, ¿eh? Ensayo, 4 ensayos políticos sobre ETA y muchos artículos de periódico que son mini ensayos. Y yo es que a estas alturas de mi vida yo cada vez le doy más peso a las emociones y menos al cerebro, a las reflexiones y más a las emociones. Yo creo que no hay mejor ensayo que una novela, ¿no? O sea, al final, esto que estoy diciendo, que estoy intentando explicar racionalmente, está en la novela. Esas emociones, esos sentimientos están en la novela. Decía esta señora, la has escrito a través de los ojos de Muniadona. Más bien es que Muniadona son mis ojos. O sea, más bien es que yo me enamoré del personaje de Urraca. Nada más conocerla me fascinó, me pareció un personaje absolutamente fascinante. Me pareció que lo que decía la historia de ella, lo que decían las crónicas contemporáneas de ella era terrible. La llamaban engañadora, meretriz pública, la llamaban unas cosas espantosas sus contemporáneos, algunas veces incluso sus aliados, porque Gelmírez se supone que fue su aliado, su principal aliado, y a pesar de ello la trituró en sus escritos. Y yo me propuse intentar rescatar a esta reina que existió, que fue real, de ese oprobio, de esa maledicencia absoluta a través de los siglos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues construyendo un personaje al que prestar mis ojos para que ese personaje pudiera ser una especie de enviada especial a la Edad Media, a ver con mis ojos a esa reina y rescatarla de esa visión tan terrible que había tenido la historia sobre ella, ¿no? Lo cual no quiere decir que la presente como un personaje de luz, que tiene sus defectos en la novela, si la has no oído lo habrás visto. O sea, es una reina cruel, es una reina arbitraria, caprichosa, es una reina que tiene sus defectos, como todas las reinas y todos los reyes, todos los poderosos suelen coincidir en esos defectos, ¿no? Pero digamos que lo bonito de poder escribir una novela es que puedes construir personajes que miren la realidad, que miren a su entorno con tus ojos. Ojos que tienen que ser rigurosos con la realidad. O sea, yo siempre digo, de igual que no le puedes poner a un personaje medieval un reloj de muñeca, porque no existían los relojes en esa época de muñeca, tampoco le puedes poner determinadas reflexiones o determinados pensamientos que son extemporáneos, ¿no? Y ahí pues tampoco habría sido plausible poner a una reina. Una vez me han dicho, ¿era feminista? No, no era feminista. O sea, en el siglo XII el feminismo no existía. Es verdad que tuvo una sensibilidad especial con las mujeres y de hecho firmó algún decreto en el que se especificaba que los derechos contenidos en ese documento eran de igual aplicación para hombres y mujeres. Eso se conserva, ese diploma. Pero vamos, feminista no fue. Y tampoco fue una reina democrática ni constitucional. No, una reina absoluta del siglo XII, medieval. Sí. Una duda más que una reflexión. Esta doña Urraca la Temeraria no es la Urraca del Cáliz, ¿verdad? No, no, la Urraca del Cáliz es su tía, la infanta de Zamora, que no fue reina, fue señora de Zamora y fue hermana del padre de Urraca, o sea, de Alfonso VI. Que el Cáliz sea el Cáliz, yo tengo serias dudas. Yo tengo serias dudas y le voy a explicar por qué. Porque se conserva el documento de donación de ese cáliz por parte de doña Urraca. Y en ese documento en el que doña Urraca dona ese cáliz a una iglesia, ahora mismo no recuerdo el nombre, o un monasterio, ella no deja constancia de que sea el cáliz de la última cena. Y si una infanta de Zamora hubiera donado el cáliz de la última cena, habría querido que se supiera. Habría dicho bien claro que era el cáliz de la última cena. Con lo cual, no sé, no tengo la certeza de que no lo sea, pero lo dudo bastante. Pero vamos, en cualquier caso, esa Urraca, que es la que aparece en el romance del Mío Cid y tal, es señora de Zamora, tía de esta, ella no fue reina. Pues si no hay ninguna otra pregunta, tenemos que agradecer mucho a Isabel San Sebastián su presencia aquí esta tarde, la magnífica disertación, incluso
la información de última hora sobre los acontecimientos en España y despedirla con un aplauso. Antes, recordarles que a partir de ahora podrá firmar libros aquí y que se están vendiendo ejemplares de La Temeraria en la entrada del Ateneo. Isabel, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias.